Cortocircuito nace el 20 de mayo del 2004 en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, con un característico sonido de fusión con el ska, reggae, punta, hip hop, rap, calipso, surf, rocksteady y variedad de ritmos caribeños. Surge por el simple amor a la música. Pues nosotros el estilo que nos caracteriza, pues el ska, ¿no? El ska fusión, pero más que fusión, más ska caribeño, y nosotros tenemos la influencia de todos, ¿no? Por parte de Netos, y su familia tiene en Belice y le mete su carisma, ¿no? Aquí. Igual yo, mi madre es de Cayo, Belice, y desde morrito yo siempre escuché calipso, reggae y de toda esa música, ¿no? Esa música que se bailaba de antes, ¿no? Creo que algo que nos caracteriza de las demás bandas es que hacemos las cosas diferentes y nos gusta, no sé, abarcar un poco de cumbia, un poco de merengue, un poco de salsa, y nos gusta combinar todos los estilos, ¿no? Pues nos sentimos que somos la banda del Cortocircuito, el ska caribeño. Dando retumbos, jalones y toquines, la banda chetumaleña Cortocircuito lleva más de 17 años dentro de este difícil asunto de la música. Un verdadero logro, pues en México, los grupos o artistas que no son patrocinados o acogidos por alguna de las filiales de EMI, Sony, BMG, Universal o Warner Music quedan truncos en cuanto a proyección nacional o internacional. Sabes que soy el mismo, traigo para mi gente un ritmo bien caliente. Todas las mamacitas saben que pone el ambiente caliente de frente. Yo te lo demuestro, sabes chiquitita que yo soy el ambidiestro maestro, nacidos para esto. Tú no te lo imaginas, pero hace años que estamos... Hola, soy Ernesto González, soy el guitarrista del grupo Cortocircuito de aquí de la ciudad Chetumal, Quintana Roo. Cortocircuito forma hace 11 años aquí en la ciudad de Chetumal, y empezamos como un grupo de amigos que quería hacer diversión, tocar música sin tener mayor pretensiones de no llegar a ningún lado ni nada. Estamos haciendo covers en toquines y empezamos a darnos cuenta que había una buena respuesta de la gente hacia la música que hacíamos. Es en ese momento que decidimos hacer música propia y empezamos a componer canciones y les empezamos a tocar en vivo, y nos damos cuenta que la gente había una respuesta. Para Cortocircuito, Chetumal lo es todo. Gracias a que Chetumal tiene una cercanía con Belice, es que tenemos la influencia y la música que tocamos. Es por eso que fusionamos a veces muchas rolas de punta con ska o cosas así. Eso es gracias a que desde morros escuchamos música caribeña, música proveniente de Belice, proveniente de Jamaica, de Trinidad y Tobago, etc. Y eso se ha transmitido desde abuelos a padres, de padres a hijos, y el día que yo tengo un hijo voy a transmitírselo a mi hijo. Fue en ese lugar donde se concibió su primer álbum, ubicado a un par de cuadras del conocido Parque del Queso, de la capital de Chetumal, donde cada noche se emite, tras el silencio que deja el tumulto de ciudad, el erotismo y espiritualidad del reggae, el calipso, el ska. Directamente de Chetumal, un poco de bulla positiva. ¿Qué tal? Soy Mario Pantoja Limón, pertenezco al Cortocircuito y soy miembro de la poderosa sección de metales. Toco la trompeta, ya hace 10 años que pertenezco a esta agrupación.
Yo creo que Cortocircuito, el éxito que hemos tenido es gracias a eso, ¿no? Porque transmitimos la energía y llega y la gente lo siente. Creemos en lo que hacemos. Yo creo que la fórmula para seguir es creer en lo que tú haces. Y Corto ha creído en cada una de las rolas, en cada una de las presentaciones. Uno cree que el ser músico, el ser artista, pues son puras fiestas, cosas buenas, pero la mayoría o el 60-70% son decepciones, ¿no? Que eso, al tropezarte y caer, pues te levantas con más fuerza y con más ganas de ser mejor cada día. Chetumal para mí es inspiración, es el día a día, el vivir en tu ciudad, el ver a la gente feliz, contenta, tranquila. Chetumal es un paraíso para vivir. Yo siempre lo he dicho, que no me tocó mejor lugar para vivir que este. Estamos en tranquilidad, vivimos en paz y creo que tenemos todo aquí para ser felices y para poder desarrollarse en lo que uno quiere. Los integrantes de Cortocircuito se dicen, se sienten, se perciben como una familia. He aquí parte de la historia, los motivos y conceptos de esta banda de ska. Hablarte al oído, sentir tu calor, contigo hasta que salga el sol. ¿Qué tal, banda? Mi nombre es Eder Lima y toco con el Corto Style. Pertenezco a la poderosa sección de metales de la sección A. De repente un día estaba yo en Bacalar, ahí cotorreando con los compas y de repente se paró un carro ahí cerca de donde yo estaba y veo que se bajaron unos compañeros ahí musicales que me dan la sorpresa que eran los integrantes del Cortocircuito y me dijeron, oye carnal, pues ¿sabes qué? Pues vamos a grabar el primer disco ya profesionalmente y pues vemos que te late la música y vemos que le has puesto chido esfuerzo ahí al sax. ¿Será que no te gustaría entrar o pertenecer a este proyecto? Pues va, yo sorprendido y emocionado, ¿no? Porque pues lo que a mí me interesaba era hacer música. De repente hubo un tiempo que tuve un pequeño ahí problema particular y desgraciadamente me retiré un tiempo ahí del Cortocircuito. Me salí aproximadamente como 2 años, recuerdo. El Cortocircuito siguió avanzando cuando se dio la oportunidad otra vez de que yo pudiera regresar. Ya en la grabación del segundo disco ya somos como una familia, ya hemos tenido experiencias en varios lugares, hemos tocado con muchas bandas y pues todas esas experiencias nos llevan a aprendizajes y conocimientos, alegrías, tristezas, enojos, porque a veces también nos agarramos ahí entre todos y nos decimos otras cosas, pero siempre es para un buen fin. El Cortocircuito creo que nos ha llevado a tener más tolerancia, a tener más amistad, a ser mejores personas también, ¿no? Y pues
eso lo tratamos de proyectar con la gente cada vez que vamos a tocar, ¿no? Bleed for the nation. Oye, mami, y yo quiero saber si le estás gozando. Es buena para fumar, buena para gozar, buena para fumar y para sembrar. Pues una de las experiencias más chingonas, perdón por la palabra, fue cuando fuimos al concurso de guerra de bandas al Estado de México. En ese concurso participamos, éramos, no sé, alrededor de 40 bandas y tuvimos la oportunidad de ganar la final de ese concurso y pasar a la final nacional que se iba a celebrar en el Estado de México, en el Distrito Federal, en el Hard Rock. Y pues esa fue una experiencia muy agradable porque ese día estaba pegando un huracán aquí en Chetumal y pues estábamos pendientes de la familia que iba a pasar y pues después del nervio pues tuvimos ese regalo, esa dicha, esa alegría de saber que éramos el primer lugar del concurso y pasábamos a la final. Fue una experiencia que no voy a olvidar nunca porque sí fue muy padre ese momento. Pues para cortocircuito siguen habiendo muchos años por delante. Creo que todos los que hemos estado durante los años juntos, tenemos la misma idea de hasta donde podamos estar con el grupo. Y pues ya duramos alrededor de 13, 14 años y yo no veo que algo nos pare. Más bien seguimos para adelante haciendo lo que más nos gusta, enseñándole a la gente la música que hay aquí en el Caribe, en Chetumal, porque cuando nosotros expresamos nuestra música lo hacemos con la alegría, tratando de expresar todo lo que sentimos en las notas, lo que nos transmiten y las experiencias que hemos vivido juntos. De todas formas, en nuestro país, los proyectos de cualquier extracto partidista no le dan valor a las nuevas expresiones culturales. Y esto no solo a la música, sino al arte en general. No es suficiente inventar becas o apoyos. Se requiere cimentar un proyecto seriamente para poder gestar artistas, para forjar y difundir a los valores. Con ello, el impulso sería más sencillo. Ardua tarea que dista mucho de poder retomar un cauce. Las nuevas expresiones culturales están descartadas en el proyecto político desde hace tanto. Es más, ni nos acordamos porque no habíamos nacido. Policiales corruptos, así es mi vida. Sigo caminando, luchando sin futuro. Escuchen, hermanos, no hay que vencerse. Salgo de mi casa, me apaño un policía. Camino por la calle, atropellan una niña, la maldita soledad. Mi nombre completo es Hilario Josué Martínez Romero. Yo pertenezco al grupo Cortocircuito. Toco trombón, ya tenemos más de 10 años con el grupo. Bueno, en Chetumal, súper importante en el proceso, ¿no? En el proceso de nosotros, porque fue el primer contacto con público, ¿no? Chetumal nos recibió excelente y nos sigue recibiendo de una manera excelente, como en ningún lugar. Nosotros hemos ido a tocar a varios estados, hemos estado en el centro del país, nos recibe la gente muy bien, pero acá en Chetumal la gente lo tiene en la sangre, yo creo. El estilo de música que hacemos nosotros lo recibe así, como que es caribeño, siente que es el reggae, conoce la punta, todo eso. De diferentes generaciones, todos hay músicos desde que tenemos 33 años hasta el más joven que tiene como 24. No coincidimos todos en la escuela, no somos amiguitos de la prepa, nada. Todos fuimos apareciendo en el momento exacto y pues la ciudad de verdad nos ha permitido que nos reciban con esa calidez. O sea, por eso el cortocircuito yo creo que ha permanecido tanto tiempo, ¿no?
se han apropiado como del cortocircuito como un símbolo de Quintana Roo, un símbolo chetumaleño. Entonces a nosotros pues nos es un orgullo tremendo y tratamos de corresponderle haciendo música que sea agradable a sus oídos, y también no pues hacemos lo que es protesta a lo que no nos parece. Nosotros escribimos y hacemos lo que se nos viene a la mente. Nosotros queremos ser el grupo que representa a Chetumal en todas partes, ¿no? Si el Monterrey tienen al Tribal de Monterrey, si tienen los de Intocable por ahí, el Gran Silencio en Monterrey, entonces nosotros queremos ser ese grupo de Chetumal, de Quintana Roo. Y es así como los amigos de Cortocircuito se han abierto un gran camino en la historia de esta ciudad, llevando con sus acordes el sonido de nuestra tierra. Esa tierra que es bañada por los dorados rayos del sol, dando el color característico de la personalidad de un buen chetumaleño. Todo lo que hoy siento, que estar contigo es lo que hoy más deseo. Ay, mi vida ha cambiado. Como apareciste, yo no lo sé, pero te amo.